bastante gente en la iglesia que muchos están bien, ¿verdad? Que a lo mejor se resfriaron o algún síntoma de COVID, no se crea, de enfermedad o algo, pero que estamos en la casa de Dios, que hemos escogido este tiempo para estar en su casa. Y el tema que yo quiero preparar, preparé, hermano, y quiero compartir con usted esta mañana, se encuentra ahí en uno de los evangelios, que es en el evangelio de Mateo, capítulo 16. Y quiero que nada más lo busque. Mientras búsquelo, ahorita lo leemos. Y mire, el tema puede sonar algo raro, ¿verdad? Vamos a hablar de una paradoja que muchas veces no podemos entender. Pero mire, ¿a quién le gustan los deportes, hermano? Cualquier deporte, sea béisbol, sea básquetbol, fútbol. Yo creo que a muchos de nosotros, ¿no? Ahora, cuando los jugamos, normalmente, ahorita ya con nuestra edad, hermano, y nuestra condición, pues lo juega uno para divertirse, ¿verdad? Para pasar el rato y demás. Algunos otros, así como Arnoldo, que se enojan porque pierden o así, hermano. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? La realidad es que nadie, hermano, de los deportistas de alto rendimiento participan, ¿verdad? O se dedican a un deporte con la mentalidad de perder. ¿O sí? Con la mentalidad. Ninguno de ellos se centra, hermano, en entrar al juego, entrar al ruedo, como dicen ellos, y perder. No importa quién sea el rival, cuál sea la dificultad, el momento en que se encuentran, siempre entran con el mismo pensamiento y con el mismo ideal de ganar. Con el mismo ideal de ganar. Y ahora me parece interesante que el pueblo judío, cuando esperaba, hermano, a Jesús, al Mesías, ellos esperaban a un hombre que viniera dentro de sus estatutos, de sus formas, de sus normas, que fuera un hombre ganador. Un guerrillero, un soldado, una persona técnica, táctica para muchas cosas, porque ellos esperaban que ellos pudieran experimentar la libertad del pueblo romano, de la opresión que sufrían de otros pueblos cuando el Mesías llegara. Mas sin embargo, lo interesante de esto es que el Mesías llega, Dios se hace carne y vemos a Jesús en las narrativas de la Biblia llevando y hablando de un mensaje totalmente diferente a que el pueblo esperaba. Ellos tenían la mentalidad de que este hombre iba a decir: mi meta siempre va a ser ganar, ganar, ganar. Sin embargo, cuando Jesús llega, cuando Jesús confronta y se presenta ante sus vidas, Él les dice que es necesario perderse para encontrar la vida. Que es necesario perderse a sí mismo, tomar su cruz, negarse. Y les agrega: porque aquel que busca guardar y salvar su vida, la va a perder. Un mensaje, hermano, totalmente revolucionario para los tiempos de Jesús, pero también para los tiempos en que usted y yo vivimos. Y me parece especial el tema, porque vemos cómo los discípulos, los apóstoles, los seguidores de Jesús, constantemente están con Él, ven sus milagros, ven la capacidad que Jesús tiene, ven la obra que Dios hace en Él, los milagros, las sanidades, la multiplicación. Y aún así no han entendido muchos principios básicos, hermano, de lo que Jesús espera de ellos como sus seguidores. Pero no vamos tan lejos, porque hoy mi vida no he entendido muchas cosas de lo que Jesús espera de mí. Y creo que esa es la situación de muchos de nosotros, que tanta filosofía en este tiempo de encuéntrate a ti mismo, descúbrete a ti mismo, toda la capacidad está en ti, tú puedes y tú quieres, lo que tú mentalices, lo que tú visualices, lo puedes lograr. Y sabe, es increíble
el número, hermano, de predicaciones y de mensajes que hay apoyando esta idea humanista hoy en nuestros púlpitos. Cuando el mensaje de Jesús para la iglesia de este siglo, de este tiempo, sigue siendo la misma. Aquel que busque salvar su vida, la perderá. Pero si aquel que la pierda por mi causa, la va a encontrar. Hoy quiero compartir un mensaje al cual yo he titulado La paradoja del discipulado. La paradoja del seguir a Jesús, perder para ganar. Perder para ganar. ¿Qué es una paradoja, hermano? Muchos lo sabemos, es un dicho o es un hecho que parece contrario a la lógica. Dice que es una figura de un pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente vuelven en contradicción. Imaginemos la escena. Ahora sí necesito que vengan así bien imaginativos como niños, hermanos. Imaginemos la escena. Jesús ha llamado a cada uno de los discípulos y a cada uno de los seguidores que en el camino se han unido a seguir a Jesús. Y el mensaje de Jesús nunca fue: los voy a liberar de la opresión. Los voy a liberar de aquello que los tiene atados, que los hace sufrir, que los ha sometido, que ha sacado lo peor de ustedes. El mensaje que Jesús le da a ellos, hermano, es: hey, Pedro, deja todo y sígueme. Hey, Juan, deja todo y sígueme. Y el mensaje que Jesús sigue dando a nuestra vida es: hey, Marco, deja todo y sígueme. Ahora, no hablamos en una forma, hermano, de que tenemos que dejarlo todo. El mensaje de Jesús va más allá de lo que a veces nosotros podemos dimensionar, hermano, en el que significa cuando Jesús les dice eso a los discípulos. Mateo 16, hermano, verso 24-25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y sabe, una de las cosas que llaman mi atención en este tiempo en la iglesia es que muchos de nosotros estamos perdiendo nuestra vida, pero no a causa de Jesús. Y eso debería alarmarnos. Eso debería de preocuparnos, porque nuestra vida se está perdiendo en cosas sin sentido. Hay afectos en nuestra vida sin sentido, que hemos descuidado lo importante. Y en esto, hermano, entra absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Desde el trabajo, desde la familia, desde nuestras amistades. Todo tiene que ver con ello. Y saben, no le voy a aconsejar ni le voy a decir hoy: deje esto, deje aquello. No. Jesús, hermano, lo que les dice a ellos es: el que quiera seguirme, el que quiera venir conmigo en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué podemos entender con este principio, hermano? Porque esta palabra encierra muchas enseñanzas muy interesantes, que incluso de una sola podríamos desglosar muchas cosas. Pero ¿qué quiere decir Jesús cuando le dice a los seguidores: si uno de ustedes quiere seguirme a mí, niéguese a sí mismo? Hoy en nuestros tiempos, habemos cristianos que creemos que podemos alcanzar la salvación por nuestras obras, por nuestros actos. Jesús hace un llamado a este tiempo a decir: niégate a ti mismo,
niega tus fuerzas, niega tu capacidad para hacer algo bueno y depende totalmente de mí. Era el mismo mensaje que le da a ellos. Hey, síganme, pero niéguense a ustedes mismos. Vemos cómo cada uno, hermano, de los discípulos, de los seguidores de Jesús, dejan todo atrás. Familia, trabajos, hijos, todo lo que tenían, lo dejan atrás por seguir al Maestro. Eso quería decir que no podían o no estaban en contacto con su familia, que no llegaban a casa a dormir. No. Quería decir que había una prioridad que Dios demandaba de ellos. Y que al mismo tiempo su vida había sido impactada para decir, me la juego. Porque el mensaje que vemos, hermano, Jesús viene y los llama, la persona más maravillosa, el ser supremo, el ser autónomo, el único. Viene y llama a estos discípulos, viene y llama a la iglesia del siglo XXI. Y el mismo mensaje sigue siendo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es el mismo mensaje. Y aún agrega, aún por si le faltaba algo al tema, le dice, porque si ustedes buscan guardar su vida, la van a perder. No es quizás la van a perder, no, la van a perder. Y el que quiera salvar su vida, el que quiera perder su vida, dice, la va a hallar, la va a encontrar en seguirme. Yo le hago una pregunta, hermano, a la iglesia, a Iglesia Filadelfia, a cada uno de ustedes. Quiero que levante su mano y me diga, ¿Dios está interesado, hermano, en tu felicidad? Levante su mano los que están de acuerdo. Ok, los que no, hermanos, está bien, también los respetamos. La realidad es que Dios está interesado en hacernos felices. En hacernos felices. Los discípulos no dimensionaban a lo que se enfrentaban. No dimensionaban lo que a ellos les esperaba. ¿Por qué? Porque vemos sucesos en la Biblia y siempre aparece, hermano, el más aventado del grupo, o como lo conocemos otra gente, ¿va? El más recio para decir las cosas. Vemos a Pedro, el portavoz del grupo, el portavoz de los discípulos, en cada momento cuestionando o haciendo declaraciones que la Biblia nos las remarca. El mismo Pedro que había recibido este llamado es el mismo que le dice, Jesús, cuando Jesús pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? ¿Qué es lo que dice Pedro? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías esperado. Tú eres el Cristo. Pero también vemos en otra parte donde Jesús anuncia su muerte a los discípulos y les dice, es necesario que yo muera. Y aparece de nuevo Pedro. De ninguna forma te acontezca eso. Pedro quizás esperaba que Jesús que le dijera, gracias Pedro, tú estás conmigo, vamos a pelear. Al contrario le dice, hey, Satanás, apártate de mí, no me seas tropiezo, porque es necesario que esto acontezca. Y vemos este transcurso y es una demostración de que los discípulos muchas veces no habían entendido el mensaje con el cual Jesús los había llamado, los requisitos con los cuales Jesús los había llamado a seguirlo. La iglesia en el siglo XXI seguimos padeciendo de ese problema. Seguimos padeciendo de ese mal. Jesús le dice, niégate a ti mismo. Jesús les enseña, hermano, que aquellos que deben seguirlo deben negarse a sí mismos, y esto implica una renuncia a nuestros deseos,
Una renuncia, hermano, a nuestra voluntad. Una renuncia a las ambiciones, hermano, egoístas en momentos que hay en nuestras vidas. Una renuncia al camino que queremos construir lejos de Dios. Una renuncia, hermano, a nuestro yo y permitir que Dios sea el centro de nuestra voluntad. Todos tenemos planes. Todos ideamos una vida. Todos tenemos mañas, hermano, también. Pero el llamado de Jesús para este tiempo, tanto para los grandes, para los jóvenes, para los chicos, es: niégate a ti mismo. Pero saben, en momentos cuando a mí me hablan de esto, de niégate a ti mismo, hay algo en mí que dice: ¿por qué me voy a negar a algo? Si no es un pecado o si no es desagradable a Dios. Es un mensaje revolucionario. Es un mensaje difícil de captar y de atraer a nuestra vida. No es un mensaje que nos guste escuchar, pero es el mensaje que Jesús sigue trayendo y dando a la iglesia de este tiempo. Niégate a ti mismo. ¿Qué ejemplo práctico podemos ver hoy en nuestros días? En la mañana te levantas de buen humor y vas en el carro, se te atraviesa alguien y te pita y te recuerda y demás. ¿Qué pasa? Te hierve la sangre, te molestas y ahí vas. Pero de repente hay otro momento en el que mejor decides dejarlo pasar y decirle: Señor, bendícelo. Te estás negando a ti mismo. Te estás negando a cumplir, a satisfacer tus deseos de venganza. En algún otro caso, tus deseos de lujuria, tus deseos de ambición. Te estás negando a ti mismo para que Dios crezca en tu vida, para ser un verdadero discípulo de Jesús. Jesús les dice: niégate a ti mismo. Y al parecer los discípulos, hermanos, no lo habían comprendido, no lo habían entendido. No dimensionaban el llamado que estaban atendiendo, porque podemos ver cómo terminaron la mayoría de sus vidas martirizados a causa de Cristo. ¿Para quién de nosotros es atrayente un mensaje que nos dice que probablemente va a haber persecución, que probablemente el mundo nos va a despreciar, que nos van a aborrecer, que probablemente vamos a ser dignos, hermano, de lástima? ¿A quién nos gusta ese mensaje? ¿A quién nos atrae ese mensaje? El mensaje que Dios nos ha dado a través de la vida de Jesús, del llamado de sus discípulos, ha cambiado constantemente en nuestros púlpitos. Ha cambiado porque también hoy podemos ver, hermano, la calidad de cristianos que hay dentro de las iglesias. Si es que pudiéramos llamarles cristianos. Si es que pudiéramos nombrarles de alguna forma cristianos. Jesús les dice a ellos: niégate a ti mismo, pero también toma tu cruz y sígueme. Yo nunca había dimensionado el impacto que tienen estas palabras en los judíos, en los discípulos, en los que estaban cerca de Jesús. Porque para ellos no era algo nuevo el que hablaran de la cruz. Para ellos no tenía un significado místico como para muchos hoy en día tiene el hecho de la cruz. Cuando Jesús les dice: hey, niégate a ti mismo y toma tu cruz, ellos sabían perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo. Morir en la cruz, hermano, no era algo bonito en ese tiempo, era lo peor, era algo digno de los malhechores. Era algo digno, hermano, de la escoria de la sociedad, morir crucificado. Y Jesús les dice: hey, tomen su cruz.
¿Qué pasaría por la mente de estos seguidores de Jesús? ¿Qué pasa por nuestra mente cuando alguien nos dice, toma tu cruz y sígueme? No solamente Jesús les está diciendo, tienen que negarse a ustedes, a su capacidad, a su fuerza, a sus deseos. No solamente tienen que negarse a ello, sino que también tienen que cargar su cruz. Es decir, tienen que tener la disposición de sufrir, hermano, el desprecio, el rechazo, la violencia por causa mía. No es un mensaje alentador. No es un mensaje que a ninguno de nosotros nos gusta escuchar. Jesús le dice, toma tu cruz y sigue. La cruz significa sufrimiento. Significa, hermano, la persecución que los seguidores de Jesús pueden enfrentar por su fe. Jesús les está diciendo a sus discípulos que se deben estar, hermano, preparando para cargar cualquier carga, incluso si eso significara, hermano, dificultades, sufrimientos o la muerte por seguirlo a Él. Ahora entendemos en los mismos relatos cómo muchos, dice la Biblia, que seguían a Jesús, mejor se quedaban a la orilla y lo contemplaban. Porque no era sencillo. No era fácil lo que Dios estaba, hermano, demandando de ellos. Y mire, vivimos en un país donde, gracias a Dios, no hemos sufrido persecución. No hemos sufrido persecución. Y no confundamos la persecución, hermano, con las consecuencias de nuestro pecado, con las consecuencias de nuestro acto. No hemos sufrido aún persecución. Quizás sí hemos sufrido rechazo, sí. Hay gente que nos rechaza por ser cristianos. Hay gente que se burla de nosotros por ser cristianos. Pero creo que hasta cierto punto esas son cosas que es fácil llevar. Que a muchos nos da orgullo llevarlo. Pero, ¿cómo podemos ir más allá en tomar nuestra cruz? La cruz, el evangelio, Jesús, hermano, demandan ideales de nuestra vida, en nuestra parte. Jesús demanda ciertas cosas que debemos hacer, que debemos vivir, que debemos comportarnos para ser diferentes al mundo. Pero sabe, también pasa ese problema, que hoy esos ideales están siendo vendidos, hermano, al mejor postor. Están siendo diluidos, están siendo rebajados o incluso en mi vida están siendo amoldados al punto de que quiero sentirme bien con ciertas cosas. Pero Jesús espera algo de nosotros. Jesús tiene ciertos ideales que nosotros debemos cumplir e imitar. Y eso también, hermano, es tomar nuestra cruz y seguirlo. Porque en medio de un mundo que se está abriendo a la homosexualidad, es difícil que un joven, que un varón, que una mujer se levante y diga, Dios solamente creó dos sexos. Lo que de ahí venga, lo que de ahí surja, está mal delante de los ojos de Dios. Y de las situaciones increíbles es que hoy vemos incluso ministros del evangelio casando personas homosexuales. Y sabe, no es en sí que tuviera algo malo, pero no lo hacen por eso. Temen que eso, hermano, los lleve a la cárcel, los lleve al sufrimiento, los lleve a experimentar la persecución de la cual Jesús nos habla, que tarde o temprano quizás tendremos que pasar, que atravesar. La palabra seguir a Jesús, hermano, implica
un compromiso activo y continuo con Jesús. Y no se trata solo de creer en Él, sino de vivir de acuerdo con sus enseñanzas y seguir su ejemplo en todas las áreas de la vida. Cuando decidimos seguir a Jesús, hermano, yo lo entiendo de esta forma y me ministraba el Señor de esta forma. Ya no trabajas para obtener dinero. Ya no trabajas para mantener una familia. Trabajas para llevar mi gloria, para ser mi representante en donde estás. Ya no tienes un grupo de amigos para pasártela chévere, para disfrutar, para hacer comida rica y con Jusay. No, tienes un grupo de amigos para que ahí donde estás representes mi gloria. Sea visible mi presencia, mis afectos, mi carácter en ti. Los que somos padres, hermano, ya no somos padres para tener que criar o tratar de enseñar a un niño, ¿verdad? Nomás a nuestra forma. Ya hay un reto mayor que es encaminarlo y hacer de ellos hombres y mujeres de bien que puedan representar a Cristo en medio de la sociedad que les va a tocar vivir. Ya no hacemos lo que hacemos por suplir nuestras necesidades. Lo hacemos, hermano, porque vamos a representar a Dios, porque hemos decidido seguirlo. Y el que decidamos seguirlo implica hacerlo, hermano, en donde estemos. En donde estemos, con quien estemos y aparte de lo que estemos haciendo. Pues es un problema que también enfrentamos, hermano, muchos de nosotros. El domingo venimos a la iglesia, recibimos la palabra, incluso lloramos y nos ministramos, pero salimos de la puerta y se acabó el hechizo, se acabó el impacto, se va lo que recibimos. Y eso es algo que no debe pasar en nuestra vida. El mensaje que Dios les dio, hermano, que Jesús les da a sus discípulos, no es fácil. Es un mensaje de negación. Es un mensaje difícil de digerir. Pero aún así, hermano, hubo unos cuantos locos que decidieron seguirlo. Aquí ahorita vemos alrededor de 60 personas. ¿Y cuántos realmente hemos decidido seguirlo? Podemos venir a la iglesia, podemos estar aquí en las actividades, podemos apoyar, es más, incluso puede ofrendar, puede diezmar, pero eso no nos hace seguidores de Jesús. Eso no nos hace discípulos, hermano, de Jesús. Es una parte, pero no es completo. Y Jesús, hermano, no es a medias tintas. Jesús no es ahorita sí, mañana no. Jesús no es te doy un cuarto de lo que es mi vida, los otros 3 partes me las quedo yo. No, Jesús, hermano, es todo o es nada. Un mensaje a las iglesias del Apocalipsis, muchos lo recordamos, cuando Jesús les habla y les dice, para mí es mejor que seas, ¿qué? ¿Frío o caliente? Porque al término tibio te voy a vomitar de mi boca. Te voy a vomitar de mi boca. Y tristemente el mensaje para la iglesia sigue siendo el mismo, hermano, que la iglesia está sumida en una tibieza espiritual, en una tibieza de comunión con Dios, de la cual muchos nos aferramos a seguir en ella. Pero el mensaje de Jesús, el ejemplo de Jesús sigue siendo, hermano, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Y el mayor ejemplo que tenemos de esto es la misma vida de Jesucristo. Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que yo muera. Es la voluntad de mi Padre que yo muera para que pueda ser satisfecho el plan, la obra que Él tiene para la humanidad. O sea, Dios me habló fuertemente, hermano. El martes
el martes o el miércoles que estuve aquí en la oficina con este versículo, Juan 12:24. Y es Jesús, son las mismas palabras de Jesús diciéndole a sus discípulos: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mi vida es como ese grano, hermano. Pero tristemente muchas veces mi vida ha sido un granito, lo he puesto en una bolsa y lo he puesto ahí arriba y se ve bonito. Se ve lindo en un botecito el granito sin usar. Lo he contemplado muchas veces y he podido pensar, lo que fuera si ese grano un día lo sembro y que dé fruto. Muchos de nosotros, hermano, debemos de vivir lo que dice este verso, que es necesario que el grano caiga en tierra y muera. Es necesario que muramos, hermano, a nosotros mismos, a nuestros deseos. Porque no es de otra forma, hermano, que se puede dar el crecimiento, el impacto, el desarrollo en nuestra vida como seguidores de Jesús, sino es que ese grano caiga en tierra y muera para que pueda dar fruto. Y muchos de nosotros nos resistimos, hermano, a la muerte. ¿Por qué? Porque queremos guardar la vida. Queremos hacer lo que Jesús les dice que si hacen, van a terminar perdiendo la vida. Nos aferramos a guardar la vida, a cuidar la vida tanto, que si no reflexionamos, si no accionamos sobre esto, hermano, nos va a pasar que perdamos nuestra vida y ahora sí nos quedemos sin nada. Ahora sí nos quedemos, hermano, sin nada. Mateo, hermano, 16, 24 y 25 es un llamado desafiante de Jesús a sus seguidores para que abandonen el egoísmo, para que tomen su cruz, para que lo sigan con un compromiso total y sacrificial, confiando en que encontrarán, hermano, la verdadera vida y propósito en Él. Ahorita le preguntaba algo, le decía, ¿cuántos creen que Dios está interesado en su felicidad? Hemos escuchado la palabra, hemos visto lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuántos a pesar de esto podemos decir, sí, Dios está interesado en mi felicidad? ¿Sabe? Los discípulos tardaron, hermano, en entender los principios, las enseñanzas que Jesús quería darles. Y de nuevo aparece Pedro en escena. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 19, del verso 16 al verso 30. En ese relato, muchos lo hemos escuchado la historia, viene en Lucas también, del joven rico. ¿Cuántos han escuchado esta historia, esta lectura? Un joven que se acerca con Jesús y le dice, hey maestro, ¿qué puedo hacer para hallar la vida? ¿Qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? La respuesta de Jesús es sencilla y le dice, guarda mis mandamientos. Y al parecer el hombre se sentía del otro lado, aquel joven se sentía del otro lado porque sabía que había guardado los mandamientos desde pequeño. Entonces él le dice, sí, ya los he guardado. Vamos aquí al relato. Fíjese, en el relato dice, él le dijo, ¿cuáles? El joven rico le pregunta a Jesús, ¿cuáles son los mandamientos? Jesús le dice, uno por uno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, etc. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y agrega una pregunta, ¿qué más falta? ¿Qué más falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste
porque tenía muchas posesiones. Ahora, el relato nos habla de un joven rico. ¿El problema era el dinero? No. El problema era que el dinero ocupaba el primer lugar en su vida antes que Dios. El problema no era el dinero, el problema era el afecto, el amor que le tenía al dinero. Pero ¿cómo se encuentra en nuestra vida hoy? ¿Cuál sigue siendo nuestro mayor afecto? ¿Cuál sigue siendo el primer lugar que hay en nuestra vida? Jesús le demuestra a los discípulos que aunque el muchacho había cumplido con la ley, había sido obediente, había un problema en su corazón que no había sido resuelto. Había un problema de idolatría en su corazón que no había sido resuelto. Jesús le lanza un reto y le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y sabes, así que yo me reflejo mucho en el joven, no porque tenga mucho dinero, ¿verdad? La verdad que no. Tengo como 50 pesos ahorita en mi tarjeta, hermano. Hasta donde topen, dicen los chavos. Sino porque hay cosas a las que me continúo aferrando, que son mi estabilidad, que son mi seguridad. Y así está usted también en muchas situaciones. Y probablemente Jesús esta mañana nos está diciendo: deja eso y sígueme. Y es ahí donde no hay un brinco, no hay una transformación, porque nos quedamos como el joven, decepcionados, decir: todo, Jesús. Es más, cambio de equipo si quieres. Le dejo ir al Atlas, menos eso. Algunos varones dicen: no, Jesús, si quieres cambio de esposa, menos eso. Algunas mujeres también lo dicen, ¿verdad? Algunas hermanas: dejo a mi marido, pero menos eso. Muchos estamos así. Y sabe, esto no es lo que quería decirles, sino avanzamos. Muchos nos encontramos en esta situación y es por eso, hermano, que no hemos experimentado esta paradoja del discipulado en nuestra vida. Es por eso que estamos estancados siempre donde mismo, empezamos con todas las pilas, nos desanimamos y acabamos el año arrastrando la cobija. Pero dentro de este suceso aparece Pedro nuevamente y le dice: oye, Jesús. Y casi personal: yo lo he dejado todo. ¿Qué pasa conmigo? La pregunta de Pedro, hermano, como lo decimos nosotros, va a la yugular. Es decir: Jesús, qué bueno que llegamos a este punto. Tengo algunos años con meses siguiéndote. Lo he dejado todo. Todo, Jesús. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué conmigo? ¿Qué premio tienes para mí? Por eso les decía, si realmente creemos que Jesús está interesado, hermano, en nuestra felicidad. Y sabe, hay dos cosas que debemos entender. Es muy diferente lo que a ti te hace feliz a lo que Jesús sabe que tarde o temprano te va a hacer feliz, te va a hacer más feliz, te va a hacer bienaventurado. Pero le dice: oye, Jesús, llegamos a donde quería llegar. Nosotros, le dice, lo hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos? Y muchos de nosotros, cuando nos acercamos a Dios, hermano, a Jesús, llegamos ya con esta cuestión, con esta pregunta de decirle: ok, me acerco y me rindo a ti, pero ¿qué me das? ¿Qué me ofreces a cambio? Ahora, los discípulos ya tenían un recorrido, 2 años y medio, quizás casi 3 años, siguiendo a Jesús, experimentando, hermano, una vida con Jesús. Llega a este punto y Pedro hace una pregunta crucial y directa y le dice: Jesús, yo dejé todo, ¿qué hay para mí?
Muchos de nosotros también quizás hemos pensado que hemos dejado todo y cuando nos acercamos le decimos a Jesús, Dios, pero ¿qué tienes para mí? Y muchas veces la oferta que Jesús hace, hermano, no nos satisface. Muchas veces te podemos decir, oiga, pues sí, yo hice un cambio radical en mi vida, gracias a Dios, y aquí estoy y demás, pero pues ¿qué tiene Dios para mí? Aún ando en el circo un 2, aún como frijoles de arroz, hermano, 3 veces a la semana, aún me he visto en algún lado, en un bazar o algo. Tengo unas goteras que para qué le platico, cosas así. ¿Qué pues para mí, Jesús? Y uno le puede decir, hermano, tiene la vida eterna, pero no dimensionan qué le estamos hablando. Estamos como Pedro, como los discípulos que preguntan, 2 años y medio viviendo con Jesús, hermano. Y llega un punto en que le hacen la pregunta, oye, sí, ya dejamos todo, pero ¿qué de nosotros? ¿Ya habían escuchado de la vida eterna? ¿Ya habían escuchado de lo que iba a acontecer, pero también el galardón, lo que iban a recibir? Y Jesús les dice nuevamente, y mirándole, perdón, hemos dejado todo y te hemos seguido. Dice Pedro, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y agrega algo más, hermano. Y esto es lo interesante. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. O sea, le dice, recibirá 100 veces más. Y si algo te falta, Pedro, la vida eterna. ¿Está interesado, hermano, Jesús en nuestra felicidad? Es la paradoja que muestra el discipulado cuando Jesús les dice, es necesario perder tu vida para hallar la vida verdadera. Pero nosotros nos aferramos a guardar y cuidar nuestra vida miserable, mediocre, hermano, pensando que es mejor que lo que Dios tiene para nosotros. Pero sabe, esa es la diferencia de los discípulos. Dice Carlos Spurgeon, cuando hablan de la parábola del trigo y la cizaña, dice, no es difícil interpretar. No caigamos, ¿verdad?, en esa mentira que es difícil interpretar. El trigo, hermano, es aquel que se niega a sí mismo, que toma su cruz y que decide seguir a Jesús, que tiene una esperanza de una vida mejor, que sabe que su galardón es la vida eterna, pero 100 veces más de lo que haya dejado aquí en la tierra. Mientras la cizaña es fácil identificarla, es aquella que no quiere tomar su cruz, que no quiere negarse a sí mismo y que no quiere seguir a Jesús. ¿Cuántos queremos, hermanos, seguir a Jesús? ¿Cuántos queremos ser sus seguidores realmente? Es necesario entender, es necesario acercarnos, hermano, con la mentalidad de que Jesús lo pide todo. Que Jesús lo pide todo. Que Él pide que antes que tu esposa, Él sea el primero. Que antes que tus hijos, Él sea el primero. Para los líderes, que antes que nuestro ministerio, Él sea el primero. Que antes que tus ocupaciones, Él sea el primero. ¿Cuántos quieren ser seguidores de Jesús, jóvenes? Que antes que tus sueños, tus anhelos, que antes de esa vida que has pensado vivir, Dios te está llamando a una vida mayor. Yo no lo puedo entender. No puedo decirte cómo.
Pero si Él ha dicho que si somos capaces de dejar todo por su causa, por su nombre, Él nos va a dar 100 veces más. 100 veces más. Y Él está interesado en hacernos felices, porque si nosotros, hermano, decidimos morir a nosotros, decidimos, hermano, que esta vida sabemos que debemos perderla por causa de Él, vamos a encontrar la vida verdadera. Vamos a encontrar la vida verdadera. ¿Qué le parece si cierra sus ojos un momento y hable con Jesús, hermano? Hay mucho que hablar con Dios esta mañana. Tu mensaje, Dios, siempre fue que hay que perder para ganar. Un mensaje difícil de entender, difícil de comprender, difícil de vivir en nuestros días, Señor. Porque hay egoísmo en nuestra vida, un ego alto, en el cual decidimos, Señor, y preferimos negarte, preferimos olvidarnos de ti, Señor, que entender que somos discípulos, que tú nos has llamado a una vida mejor. Espíritu Santo, obra, Señor, la palabra que hemos expuesto esta mañana.